Saludos, soy la doctora Liliana Cieza y hoy día voy a presentar con mucho cariño al doctor Cristian Villanueva Yapa. Él es patólogo clínico del Hospital Edgardo Rebagliati con maestría en fisiología humana y va a presentar el tema pruebas de laboratorio y su utilidad para el diagnóstico COVID-19 en pediatría. Muchas gracias, Cristian, y doy pase para que tú puedas presentar tu ponencia. Gracias, Liliana, por la presentación. Agradezco al comité organizador de este curso por haberme invitado a compartir este tema que es de mucha utilidad en este contexto. He dividido la charla en tres partes, una parte introductoria, las pruebas y su utilidad. Hablaremos en primera instancia de la cronología de esta pandemia, la enfermedad que produce y su evolución, el ciclo biológico del virus y la estructura viral. Los coronavirus que afectan al ser humano se conocen desde hace mucho tiempo. Este es el séptimo coronavirus que se identifica que puede afectar a los seres humanos. Ya desde 1966 se conoce este tipo de virus en el ser humano, producían una simple gripe, los primeros, ¿no? Pero ya en el 2002 aparece el SARS, el virus que produce el síndrome respiratorio agudo severo, originó una epidemia que afectó a aproximadamente 8,000 personas, pero se logró controlar. Luego fueron descubriéndose otros coronavirus que están ampliamente distribuidos en el mundo, pero que causan síntomas respiratorios leves. En el 2012 se descubre otro coronavirus, el MERS, que provoca también un síndrome respiratorio agudo severo, una alta mortalidad. Bueno, el SARS es el séptimo coronavirus que afecta a los seres humanos. Apareció en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, China. Al 31 de ese mes ya eran 27 casos y rápidamente se empezó a investigar qué tipo de virus era, ¿no? Se descubrió que era un coronavirus, se descubrió su secuencia genética, se publicó el 12 de enero de 2020. Al terminar ese mes ya la OMS no lo había declarado pandemia todavía, pero hizo una declaración que era una emergencia de salud pública de preocupación internacional. El primer caso al Perú llega el 5 de marzo, de una persona que había estado en varios países de Europa, y 2 días después, el 7 de marzo, ya había 5 personas más contagiadas. 4 de estas personas eran familiares de este primer caso. El 11 de marzo del 2020, la OMS la declara pandemia. La enfermedad que produce, pues, es un cuadro principalmente tipo respiratorio. Hay muchos planteamientos de cómo dividir la enfermedad. Ese es un referencial que lo divide en 3 estadios. Una fase de infección temprana, donde hay una gran replicación viral. Luego una segunda fase de compromiso pulmonar, en la que al final de esta fase ya se requiere el apoyo con oxígeno. Y la última fase, que es una fase de hiperinflamación, donde la respuesta inflamatoria va creciendo y va siendo incontrolable. Hablamos acá de la tormenta de citoquinas, ¿no? Bien, entonces, de toda la población que se ha afectado, en este gráfico de este hematólogo de Estados Unidos, podemos ver que del 100%, el 30% no presentan síntomas. Y los síntomas leves a moderados se presentan en el 55% de la población. Mucha
de este 85% no acude a hacerse pruebas de diagnóstico, pero tienen varios días en los que están contagiando a su comunidad. Eso es la principal causa de la propagación. Hay teorías que, bueno, todavía falta comprobar por exámenes en la población en general, que la respuesta inmune de los que no presentan síntomas es más precoz, y también algunos dicen que es de menor intensidad, por lo que estas personas no presentan los síntomas y se recuperan rápidamente, ¿no? Los que presentan síntomas leves, algo parecido, solo que su periodo de contagiosidad es un poco mayor. Y tenemos los que presentan síntomas severos, que es el 10%, y síntomas críticos, que es el 5%. Ellos van a requerir hospitalización, y en el caso de los severos, cuidados intensivos, ventilación. El desenlace puede ser que la respuesta inmune controle la replicación del virus, se controle a sí misma, o que sea de tal manera que se produzca la muerte, ¿no? Los porcentajes los podemos ver acá. En los dos primeros grupos no hay fallecidos, y en el tercer grupo de síntomas severos y críticos es 15 y 50% respectivamente. Acá podemos ver la escala de días. Esto es muy importante para entender la aplicabilidad de las pruebas. La estructura de este virus, del SARS-CoV-2, ya se descubrió su genoma, ya se está investigando muchas de las mutaciones que pueden estar ocurriendo, pero sabemos que es un beta coronavirus de genoma ARN de cadena simple y positiva. La enfermedad ha sido llamada COVID-19 y parece provenir de un coronavirus que se encuentra en murciélagos, este bat coronavirus, con el que tiene 96% de coincidencia en su material genético. Este es el ciclo de multiplicación del virus. El virus ingresa a través de su unión con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina que se encuentra en la superficie celular. Ingresa, se forma el endosoma, se libera este endosoma, se libera el material genético, y este material genético, que es de sentido positivo, quiere decir de que tiene el mismo sentido que el ARN mensajero, es decir, se puede traducir directamente usando el aparato ribosomal de la célula en proteínas funcionales. En este caso se producen proteínas que forman el complejo de replicación y transcripción. Este complejo va a hacer esas dos tareas, va a transcribir material RNA subgenómico que se va a traducir en las proteínas estructurales del virus, y también va a través de su conversión en la parte negativa del virus, va a producir otras réplicas de este RNA monocatenario de sentido positivo. El ensamblaje se va a producir y se va a liberar el virus. El genoma del virus codifica 4 proteínas estructurales, además de las funcionales. Estas 4 proteínas estructurales son muy importantes tenerlas en cuenta, que son la proteína S, la proteína Spike, la proteína de la envoltura, la proteína M de la membrana y la proteína N de la nucleocápside. Acá en este gráfico podemos ver dónde están ubicadas la proteína S, la proteína M, la proteína N de la nucleocápside, que está asociada al material genético, y la proteína E. Puntualizamos un poco más acerca de la estructura de la proteína S. La proteína S tiene 2 partes, S1 y S2,
Y en la parte S1 es la que interacciona con la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Y esta región que entra en contacto con este receptor es el dominio de unión al receptor, así se denomina RBD. Hacemos un poco más, vemos un poco más de cerca esta parte, que es este RBD, que es el que interacciona con el receptor humano. Entonces, es un pequeño sector, ¿no? Entonces, hay acá una descripción de qué partes, qué aminoácidos están interaccionando, ¿no? En esta imagen de cristalografía. Acá vemos un esquema. Esta secuencia de aminoácidos que interacciona con el receptor ya ha sido estudiada y esa información se está utilizando para el desarrollo de vacunas y de medicamentos. Entonces, estas son las proteínas del virus que son de importancia. Acá vemos una comparación con el SARS-CoV, el primero, el del 2002, y el que ha aparecido ahora, ¿no? Entonces, vemos que ahora ha habido un desarrollo bastante acelerado de los antígenos y la producción de anticuerpos para tener los insumos para que la industria de laboratorio que fabrica varias pruebas pueda desarrollarlas, ¿no? Entonces, ya están disponibles los antígenos S1 y S2, que es de la proteína Spike, toda la proteína Spike, proteína S. Es de importancia también la nucleoproteína, la proteína N, y algunas partes específicas de la proteína S, ¿no? Bien, en base a esta información, a este conocimiento acelerado que se ha tenido del virus, se han desarrollado las pruebas de laboratorio. Entonces, básicamente podemos dividir las pruebas de laboratorio en estos tres grupos. La detección de antígenos, esos antígenos que hemos mencionado, la detección de anticuerpos que el hospedero genera contra diversas partes del virus, y la detección del material genómico, este RNA monocatenario de sentido positivo, mediante la técnica de retrotranscripción y amplificación. Es un esquema de la detección de antígenos y anticuerpos. Los anticuerpos se detectan colocando en una superficie inerte el virus, partes del virus, y si en la muestra hay anticuerpos, va a permitir que se una un reactivo que revela, que identifica que ocurrió esa unión, ¿no? Para la detección de antígenos virales es similar, pero lo que se coloca en esta superficie inerte es un anticuerpo. Se unirán los antígenos del virus, el propio virus, y un anticuerpo, que es el reactivo, evidenciará la reacción. Se han hablado mucho de las pruebas rápidas para antígenos y para anticuerpos. Sí, en un formato muy parecido, se coloca la muestra acá, en este caso para antígenos, que vemos acá en rojo, va a unirse a estos anticuerpos que identifican la presencia del antígeno, y estos por un flujo lateral, por inmunocromatografía, van a deslizarse a través de esta superficie y van a marcarse en las líneas de resultado positivo y de control. Este es un esquema de una prueba rápida para anticuerpos. Los anticuerpos, tanto IgG o IgM, se unen con el reactivo y migran a través de esta superficie para indicar si hay presencia de IgG, IgM y siempre el control. Es importante que el control presente siempre reacción para dar como válida una prueba rápida. Como ustedes se enterarán, en el Perú se están haciendo muchas pruebas rápidas, por eso se están diagnosticando gran cantidad de pacientes que ya se habían, incluso algunos recuperados después de un cuadro asintomático. Bien, entonces los resultados válidos son estos, ¿no?
cuando se pinta la línea de control. Es un resultado negativo y estos serían los resultados, las alternativas que habría de resultados positivos, de IgG, de IgM o de ambos. Si no aparece pintada la línea de control, estos resultados son inválidos. El estudio, otro estudio que se habla bastante es el estudio molecular que se hace a partir de una muestra de mucosa nasal o faríngea, ¿no? Entonces se utiliza un medio de transporte estéril, universal, no hay ninguna característica especial, solo que debe estar diseñado para este propósito. Se toma la muestra y se sumerge el hisopo en el medio de transporte que contiene. Esta muestra en el laboratorio se va a procesar para extraer, separar el ARN. En el laboratorio se va a hacer la retrotranscripción a una doble cadena de ADN y por la técnica de PCR, que es un ciclo de cambios de temperatura, se va a producir la amplificación. Esta amplificación va a tener una característica de ser exponencial. Esto le permite a esta metodología una gran capacidad de detección, porque se producen muchas copias que los sistemas de los equipos pueden detectar. Entonces, los equipos son varios, pero vemos que con cada ciclo de temperatura, cada ciclo de replicación, la cantidad va a aumentar de forma exponencial en un determinado momento. Puede ser antes o puede ser después. De tal manera que vamos a ver en qué momento va a ser positivo. Si es más antes, quiere decir que hay mayor cantidad de ARN que fue transcrito a ADN y que puede ser detectado. Esta forma de detectar el material genético se conoce como en tiempo real. Es el PCR en tiempo real. ¿Cómo utilizamos estas pruebas? ¿Qué utilidad tienen? Para esto es importante tener en cuenta cómo es la respuesta inmune. Entonces, hay una fase que es asintomática y inician los síntomas que pueden ser, bueno, de leves a moderados, pero desde el inicio, desde que el virus ingresa y empieza su fase replicativa, puede ser detectado su material genético o sus antígenos. Y esto por un periodo más o menos de 21 días. En el caso de los anticuerpos, los primeros en aparecer son de tipo IgM, aproximadamente desde el quinto, el séptimo día ya hay una buena cantidad de anticuerpos IgM que pueden ser detectables, y los anticuerpos tipo IgG aparecen a partir del día 14. Y van aumentando, y el tiempo que se mantiene es bastante más prolongado. Luego va a disminuir, pero no se tiene muy claro en cuánto tiempo va a ocurrir esto. En esta fase, cuando ya hay presencia de anticuerpos, empieza ya la recuperación, ¿no? En este estudio que se realizó en China, Wu y sus colaboradores pudieron determinar qué anticuerpos aparecen primero, tipo IgM, tipo IgA, y quiénes aparecen después, pues el tipo IgG, como era lo esperado, ¿no? Este ensayo, que fue hecho en ELISA, por ELISA, se usó como antígeno para detectar otros anticuerpos la proteína de la nucleocápside. Es importante ver con qué antígenos se está investigando estos anticuerpos. En una de sus conclusiones menciona de que haciendo una combinación de las pruebas moleculares con pruebas de anticuerpos, la capacidad de detección de casos aumenta desde un 51.9% a un 98.6%. Con lo que
el complementar las pruebas moleculares con las pruebas por anticuerpos resulta beneficioso porque vamos a detectar una mayor cantidad de casos. Acá vemos el desempeño de las pruebas moleculares en cuanto a su sensibilidad y su especificidad. Por las características de las pruebas moleculares en las que se detecta se detecta para retrotranscripción y amplificación unos segmentos muy específicos del virus, la especificidad de estas pruebas siempre va a ser bastante alta. Acá vemos unas pruebas en este plot que la especificidad es pues 100% o cercana a 100%. Y la sensibilidad también es alta. Pero acá hay que hacer algunas observaciones, ¿no? Porque depende mucho en qué fase de la enfermedad se está obteniendo esta información. Acá tenemos el desempeño de las pruebas que detectan anticuerpos. Acá hay una gran variabilidad. Hay varias técnicas, acá están graficadas todas. ELISA, quimioluminiscencia, inmunocromatografía, esta es la prueba rápida. Vemos que tienen una buena especificidad, pero la sensibilidad es bastante variable, ¿no? Muy variable. ¿Por qué? Porque si se aplican en fases iniciales, va a ser muy baja, ¿no? Ese es un aspecto que afecta mucho su sensibilidad. Entonces, hacemos un poco de precisión en cuanto a la sensibilidad. En los primeros 7 días, la sensibilidad en ningún caso llega al 90%, es mucho menor, dependiendo de los diferentes tipos de reactivos. Esos son diferentes tipos de marcas o de fabricantes que tienen una sensibilidad pues variable. Ya puede depender de otros factores, del mismo reactivo en sí, de la calidad del antígeno. Claro, de la calidad del antígeno, ninguno llega a 90% de sensibilidad. En este estudio en China, Bing también demostró lo mismo, ¿no? Entonces, en los primeros 7 días, la sensibilidad de las pruebas para anticuerpos es baja, ¿no? 33%, 64%. En cambio, las pruebas moleculares, las que detectan el RNA, tienen una sensibilidad del 100%, como es de esperar. Pero conforme, si vemos la siguiente semana, del día 8 al 14, va disminuyendo un poco la sensibilidad de la prueba molecular y la de anticuerpos aumenta. Ya para la segunda semana, cuando ya, a partir del día 15, cuando ya hay producción de IgG, la sensibilidad de las pruebas de anticuerpos es 100% o cercana al 100%. Pero es el mismo tiempo en el que empiezan a disminuir la sensibilidad de las pruebas moleculares. Entonces es importante considerar el tiempo. Nosotros, el país, ha realizado compras de pruebas rápidas de una marca que se ve acá. Y estas pruebas en general, sin dividir el periodo en que se puede estar evaluando, o sea la primera, la segunda, tercera o más semanas, tienen pues una especificidad alta, 100%, y una sensibilidad que no llega al 90%, es inferior. Entonces, quizás muchos de ustedes se hayan hecho esta prueba. Se recomienda que se pueda repetir en una semana y una tercera prueba después de 15 días para lograr los fines de detectar un caso. El problema es de que durante las primeras semanas ya esta persona puede estar contagiando, ¿no? Frente a un caso que se presenta con síntomas sospechosos y que incluso algunos síntomas de progresión, frente a un resultado de una prueba que sea negativa, de una prueba rápida, pues no vamos a excluir que se trate de una infección por el SARS-CoV-2. Las pruebas de antígenos, que también están en formato de prueba rápida, no se han comercializado aún en el país. Hola. Se muestran prometedoras porque
a diferencia de anticuerpos, pueden ser de utilidad en la primera y en la segunda semana. O sea, se comportan de forma similar a las pruebas moleculares en cuanto a su capacidad de detección por el periodo, ¿no? Y son bastante útiles, claro, se están todavía desarrollando y perfeccionando para poder ser distribuidas a nivel mundial, ¿no? Entonces, ya para terminar, este es el resumen general de la interpretación. Las pruebas moleculares por PCR en la fase presintomática y en la fase inicial son de bastante utilidad. Y luego, en la segunda semana y después en la tercera semana, ya no son útiles para detectar la presencia del virus, hacer el diagnóstico. En ese caso, empiezan a ser útiles estas pruebas que detectan anticuerpos, ¿no? De tipo IgG e IgM, sobre todo la IgG, que va a permanecer positiva por mucho tiempo, ¿no? Entonces, en esta segunda fase y en la tercera fase, los anticuerpos, la detección, las pruebas de anticuerpos van a ser bastante útiles, ¿no? Y bueno, nosotros podemos incluso identificar quiénes han superado la enfermedad y contienen estos anticuerpos neutralizantes en su plasma, que se puede ser utilizado para la donación de plasma convaleciente como una alternativa de tratamiento para los pacientes que están en estas primeras fases, que todavía no tienen anticuerpos, pero que podían beneficiarse de esa inmunidad pasiva, ¿no? Bien, esto sería todo.